Hola y bienvenidos. Vamos a hacer este problema planteado en la carrera de Ciencias del Mar sobre capacitores. Dice así, un condensador, ya sabemos que al capacitor a veces se le llama vulgarmente en la jerga técnica condensador, pero este término no es muy adecuado ya que el condensador no condensa absolutamente nada. El capacitor, sí, es un elemento que lo que hace es almacenar carga y por tanto energía eléctrica. Entonces dice, un capacitor cuya capacidad es 5 microfaradios se carga a una diferencia de potencial de 500 volts y una vez cargado se aísla. Se aísla para que no pierda carga, evidentemente. Calcular la carga y la energía electrostática total almacenada en el condensador. Se toma este condensador cargado y aislado para evitar pérdidas de carga y se conecta en paralelo a una asociación de dos condensadores en serie. De capacidades, ahí nos dan las capacidades. Suponiendo que no ha habido pérdida de carga, calcular una vez que se llega al equilibrio y nos preguntan un montón de cosas. Vamos a ver, la situación es esta. Tengo un capacitor inicialmente conectado a la fuente de 500 volts. Evidentemente este capacitor se va a cargar y cuando decimos que se va a cargar estamos diciendo que en su placa habrá una carga positiva que le llamamos Q1 por ejemplo y en su placa negativa habrá una carga menos Q1. El capacitor en su conjunto es neutro, no tiene carga en su conjunto. Cuando hablamos de la carga hablamos de la carga o de la placa positiva o de la placa negativa. Normalmente siempre nos referimos a la carga de la placa positiva. Bueno, una vez que está cargado, lo podemos tomar, por ejemplo, con las manos poniéndonos guantes de goma, aislantes, y lo conectamos a estos dos capacitores que están inicialmente descargados. Y luego nos hacen ahí un montón de preguntas. La idea con estos problemas es siempre la misma, es siempre la misma. Reducir este circuito en sucesivos pasos a un capacitor equivalente y luego ir calculando de atrás para adelante o desde lo último a lo cual llegamos hacia lo primero. Vamos a la resolución. Recuerda que en tu canal de la física, encontrarás decenas y decenas de problemas de examen resueltos y explicados al detalle y también soluciones tecnológicas y de software. Pincha en listas donde encontrarás por temas y también por carreras esos problemas de examen. Para contestar a la pregunta A y calcular la carga almacenada en el capacitor, simplemente aplicamos el concepto de capacitancia, mal llamada capacidad. La capacidad es otra cosa, lo que tiene que ver en termodinámica con la capacidad calorífica, es a volumen constante, o capacidad calorífica a presión constante. Aquí la propiedad que tiene un capacitor se llama capacitancia. Capacitancia. La capacitancia es el cociente entre la carga y la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la placa del capacitor. Entonces, este capacitor es de 5 microfaradios. Lo ponemos. La carga Q1 es lo que quiero averiguar. ¿Y cuál será la diferencia de potencial que habrá entre sus placas? Si yo pusiera un voltímetro entre sus placas, ¿qué diferencia de potencial me diría? Me diría 500 volts. Es decir, cuando recién conectamos el capacitor, hay una corriente de carga, y entonces, a medida que el capacitor adquiere carga positiva y carga negativa en su placa, en la otra placa, se va estableciendo aquí una diferencia de potencial entre las placas. Cuando esta diferencia de potencial iguala a la de la fuente, el capacitor está cargado completamente y cesa la corriente de carga. Por tanto, la diferencia de potencial cuando el capacitor esté plenamente cargado serán 500 volts. De ahí podemos despejar la carga Q1 que nos dará
2500 microcoulomb, porque si yo dejo la capacitancia en microfaradio, tengo que dejar la carga en microcoulomb. Ahora, recordemos que un microfaradio equivale a 1 por 10 a la menos 6 faradio. Y un microcoulomb, por tanto, equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Podemos dejar expresado por ahora este resultado así. Perfectamente lo podemos expresar de esta forma. Ahora nos piden la energía electrostática total almacenada en el condensador. Bien, la energía electrostática se puede calcular de varias formas, pero yo siempre prefiero aplicar esta. La carga al cuadrado sobre 2 por el valor de la capacitancia. Por lo tanto, sustituyendo los resultados y poniendo la carga, cuidado, ahora tiene que estar en coulomb, es decir, que sería 2500 por 10 a la menos 6 al cuadrado dividido 2 por 5 por 10 a la menos 6 faradios. Así nos da la energía en el Sistema Internacional de Unidades en Joule. El resultado es 0,625 Joule. Cuando al capacitor C1 lo conectamos a estos dos en serie que estaban inicialmente descargadas, habrá una corriente de carga de estos capacitores y una corriente que va a hacer que se descargue un poco el condensador C1. Entonces, este capacitor quedará con una carga 1, que yo le llamo carga 1 final o Q'1, en la carga final con la cual quedará. Este capacitor quedará con una carga Q2 y este quedará con una carga Q3. Pero recordemos una cosa, que cuando los capacitores están en serie, la carga es la misma, es decir, que la carga 2 será igual a la carga 3. Lo que podemos hacer ahora es reducir estos dos capacitores a uno solo. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando están en serie, sabemos que la capacitancia equivalente de 2 y 3 será el producto sobre la suma. Eso lo sabemos ya de la teoría. Entonces, sustituyendo los valores, eso nos daría 2,4 microfaradios. Recordemos que la capacitancia equivalente en serie tendrá que ser menor que la menor. Tenemos una de 6 y una de 3, es decir, que la capacitancia de esta serie tendrá que ser menor que 4 y nos dio 2,4, lo cual está perfecto. Vamos a ver ahora en qué nos quedó nuestro circuito. Ahora nuestro circuito se ha transformado en un capacitor C1 y el equivalente de estos dos. La carga que van a acumular estos dos capacitores en serie, que es la misma, le he llamado Q, es decir, que la carga que tiene el capacitor 2 y la que tiene el capacitor 3 es la misma carga y le he llamado simplemente Q. Bien, estos dos capacitores ahora quedan en paralelo y por tanto estarán sometidos a la misma diferencia de potencial que le llamaré delta VF. Para calcular esa diferencia de potencial final, lo mejor es sustituir estos dos capacitores que están en paralelo por uno solo, el cual tendrá entre sus placas esta diferencia de potencial. ¿Cómo vamos a reducir dos capacitores que están conectados en paralelo? Pues la capacitancia equivalente simplemente será la suma de sus capacitancias. Hacemos la cuenta y eso nos da 7,4 microfaradios. Por lo tanto, finalmente el circuito que nos queda, este capacitor equivalente de 7,4 microfaradios tendrá acumulada entre sus placas una carga igual a la que tenía el capacitor 1 cuando estaba solo, porque recordemos que la carga se ha conservado, ¿sí? Se ha redistribuido la carga, se ha redistribuido entre los tres capacitores, pero la carga no se ha perdido
ni tampoco se ha incrementado. Es decir, que este capacitor equivalente tiene una carga igual a la que tenía el capacitor 1 de 2500 microfaradios. Por lo tanto, aplicando el concepto de diferencia potencial, podemos calcular la diferencia de potencial final, que será el cociente entre la carga Q1 y la capacitancia equivalente. Eso nos da una diferencia de potencial de 337,8 volts. Ahora bien, ahora podemos ver qué es lo que nos preguntan. La nueva diferencia de potencial en C1. Bueno, la nueva diferencia de potencial en C1, ¿cuál será? Esta diferencia de potencial, que es la que acabamos de calcular. Luego nos pide la carga en el capacitor C2, en este capacitor. Bien, la carga que tiene este capacitor es la carga Q que aparece en el equivalente C23, que lo tenemos aquí, cuya diferencia de potencial es la que acabamos de calcular. Por lo tanto, esta carga la podemos calcular simplemente aplicando el concepto de diferencia de potencial. El resultado de esta operación me da 810,7 microcoulomb. Ahora recordemos que como este capacitor es el equivalente de estos dos en serie, esta carga que hemos calculado es la carga del capacitor C2 y también la carga del capacitor C3. Ahora nos pide la diferencia de potencial en C3. Bueno, aplicando otra vez el concepto de capacitancia, podemos escribir que C3 es la carga 3 entre la diferencia de potencial que hay en el capacitor 3. Por lo tanto, la diferencia de potencial delta V3 será igual a Q3 dividido C3. El resultado nos da 202,7 volts. Ahora nos pide la energía potencial total almacenada en la nueva distribución y que comparemos esos resultados de energía almacenada e indicar a qué se puede ver esa diferencia. La energía almacenada en el capacitor 1 cuando estaba aislado nos había dado este valor. Para calcular la energía ahora acumulada por el conjunto, simplemente lo podemos calcular de la misma forma, es decir, la energía final será la carga total al cuadrado sobre 2 por la capacitancia total, que viene a ser la capacitancia esa equivalente. Ahora bien, ¿cuál es la carga total almacenada por el sistema al final? Al final, la carga total es la carga del conjunto de capacitores en serie, que son 810,7 microfaradios, y la carga prima 1 acumulada en el capacitor C1, que vamos a tener que calcularla. La carga, vamos a eliminar este signo de igual para calcular primeramente la carga prima 1. Es muy sencillo. Tenemos la capacitancia C1, que es 5 microfaradios, y la diferencia de potencial que tenemos aquí, que ya la hemos calculado, son los 337,8 volts. Así es que la carga 1 prima nos va a dar, haciendo las operaciones, nos da 1689 microcoulomb. Cuando tengo dos capacitores en paralelo, la carga es la suma de las cargas que hay en cada una de sus placas. Por lo tanto, la carga total que tengo al final es Q'1 más Q. Es decir, que eso lo voy a poner en coulomb y Q'1 es 1689 por 10 a la menos 6 coulomb, más la carga Q, que es 810,7 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo eso tendrá que estar al cuadrado dividido 2 por la capacitancia total equivalente, que eso nos dio 7,4 por 10 a la menos 6 faradios. Bueno, quedó un poco apretado esto,
Vamos a ver el resultado. Este es el valor de la energía total almacenada en el sistema, al final. Ahora bien, veamos que este valor es menor que este. Entonces, la energía electrostática no se ha conservado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido es que cuando este capacitor perdió parte de su carga para que se acumulara en los capacitores C2 y C3, se ha establecido una corriente eléctrica. Y todos conocemos que uno de los efectos de la corriente eléctrica es el efecto calorífico. Es decir, la corriente eléctrica va a disipar cierta cantidad de calor en el circuito, que lo estoy representando de esta forma, muy infantil, pero a eso se debe esta diferencia. A la cantidad de calor disipada o entregada al ambiente por la corriente eléctrica que ha circulado durante el reparto de carga entre los tres capacitores. Pregunta C. ¿Cambiaría la redistribución de carga si se añade un dieléctrico entre las armaduras de alguno de los condensadores, sabiendo que en principio las armaduras de todos están separadas por el vacío? Es decir, aquí, por ejemplo, en el capacitor C1 hay aire, aquí también, aire o vacío. Si ahora podemos colocar un dieléctrico que puede ocupar todo el espacio entre las placas o no, entre el capacitor 1, o podemos colocar el dieléctrico en el capacitor 2, o en el capacitor 3, y nos pide si la redistribución de carga cambiaría. Para contestar a esta pregunta tenemos que considerar dos situaciones. Primero, aquí tenemos un capacitor conectado a una fuente. Si nosotros vamos a introducir un dieléctrico a ese capacitor, tenemos que tener presente que la capacitancia va a aumentar. Si yo introduzco un dieléctrico de constante K, la capacitancia ya no va a ser C, sino que será C', que es igual a K por C. De aquí nosotros deducimos que C' será igual a una nueva carga, Q', sobre el valor de la diferencia de potencial. En este caso estamos conectados a una diferencia de potencial constante, porque esto es una fuente de tensión constante. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor no va a cambiar y por lo tanto, al introducir el dieléctrico, como la capacitancia aumenta, eso indica que la carga aumentará. ¿Y de dónde proviene esta carga? Esta carga proviene de la fuente, es decir, se establecerá una corriente eléctrica de carga del capacitor. Otra situación es esta. Tenemos nuestro capacitor de capacitancia C y le vamos a introducir un dieléctrico. En este caso, el capacitor, como está aislado, no puede adquirir más carga, pero su capacitancia ya no será C, sino que ahora será C', que es igual a la constante dieléctrica del capacitor K por la antigua capacitancia. Ahora, esa capacitancia C' es igual a Q sobre la diferencia de potencial. Entonces, si la carga no ha cambiado, lo que ha sucedido en esta situación es que cambiará la diferencia de potencial. Para que aumente la capacitancia en un factor K, la diferencia de potencial entre sus placas disminuirá en un factor también K. Si disminuye el denominador, este cociente se hará más grande. En este caso teníamos un sistema en equilibrio, entonces al introducir un dieléctrico, evidentemente este capacitor puede adquirir más carga, que se la puede dar este capacitor, porque estos dos están en serie. Si aumenta la carga de uno, aumentará la carga del otro. Entonces estos dos aumentarán de igual forma su carga,
y esa carga provendrá de este otro capacitor. Y un razonamiento análogo podemos hacer si el dieléctrico lo colocamos aquí en este o también si lo colocamos en este otro capacitor.